Buenas noches. Confirmar que me escuchen bien. Sí. Ok. Tengan buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad. Inicialmente agradecerle al Centro de Capacitaciones y Emprendimiento Honduras por la oportunidad y por estar desarrollando estas actividades que realmente están siendo de mucha utilidad y de muy buena calidad realmente. Y también a ustedes por estar aquí presentes, por tomarse el tiempo para, para ser partícipes de este webinar. Quiero iniciar con una frase de Virginio Gallardo que dice que el único factor que permite un liderazgo sostenible es ser un eterno aprendiz. Entonces, yo creo que hoy vamos a enriquecer un poquito más el conocimiento tanto a ustedes y al igual que mi persona. Entonces, vamos a hablar un poquito de los estados de situación financiera y estados de resultado para emprendedores. Entonces, iniciaré diciendo que tengo un pequeño programa para este webinar que vamos a empezar hablando por definiciones, que definamos qué son los estados financieros. El webinar es para todo el público, entonces hay gente que nos acompaña que sabe mucho ya de contabilidad, pero también así hay quienes de que no conocemos mucho, entonces es por eso que vamos a definir qué son los estados financieros, cuántos hay y cuáles son, y pues de cuáles vamos a hablar en este momento. Entonces, luego de eso vamos a hablar de la estructura de los estados financieros que vamos a hablar en este momento. También de la importancia, el impacto que tiene tener estas herramientas, estos estados financieros, de tener estos informes. Luego vamos a hacer un ejercicio de lectura para que veamos ya como aplicado a un ejercicio para que entendamos de una mejor manera, y luego vamos a dejar el espacio para las consultas, para que pues si pueden ir anotando, entonces para que al final las disfrutamos y podamos enriquecer un poquito más el webinar. Entonces, iniciemos definiendo los estados financieros. Esto que ven aquí es la abreviatura de estados financieros. Entonces, ¿qué son los estados financieros? Los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera, entonces en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son los que nos representan la estructura del desarrollo de la situación financiera que tiene una entidad. Son los que nos muestran cómo se encuentra una empresa hoy en día, en qué está ubicado, cuál ha sido el desarrollo, la evolución que ha tenido una empresa de manera financieramente hablando. Entonces, esos son los estados financieros, son los que reflejan cómo se encuentra hoy en día una empresa en base a sus números. ¿Cuántos son los estados financieros? Entonces, básicamente podemos decir que son 5. Entonces, ¿y cuáles son estos? Son la balanza general, que le puse balanza general para que no nos vaya a crear confusión el hecho de decir estados financieros y decir estado de situación financiera, porque los estados financieros son todos los 5 estados, pero el estado de situación financiera es la misma balanza general, que serían todos es la que nos muestra los derechos y las obligaciones que una empresa tiene como tal. Entonces, luego de eso también está el estado de resultado, que es el que muestra, como su nombre lo dice, el resultado de las operaciones que la empresa realiza. Hay un estado de cambios en el patrimonio porque el patrimonio también tiene cambios a lo largo de que la empresa va funcionando, porque hay pérdidas o ganancias que impactan directamente en el patrimonio. Entonces, es por eso importante hablar de un estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo que nos muestra cuál ha sido el movimiento del efectivo en el transcurso en una empresa. Y las notas, que son las que nos ayudan a entender más a detalle
cada uno de los estados financieros. Entonces, esos son los 5 estados financieros esos son los estados que conforman los cinco estados financieros. Entonces, pero en esta ocasión vamos a hablar exactamente de 2, que son los que, pues no podríamos decir que los más importantes, pero sí de alguna manera los que más impactan a la hora de que la empresa tome decisiones y son los que reflejan exactamente cómo se encuentra la empresa. Entonces hablaremos de la balanza general o estado de situación financiera y del estado de resultados. Entonces, la balanza general o estado de situación financiera se compone de tres partes. Hay una que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Tanto activo, pasivo, tiene dos, podríamos seccionarlo, diría yo, en 2 partes, activos corrientes y activos no corrientes, al igual que los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Entonces, y no es que sea, por decirlo así, la típica broma de que son los que salen rápido y son los que corren. De alguna manera sí tiene que ver. Entonces, los activos corrientes, para dejarlo claro, serían los activos que podemos manejar dentro de los 12 próximos meses. Entonces, es decir, son los activos que se me mueven en un año. Entonces, dentro de los activos hay cuentas y cada una de estas secciones está formado por cuentas. Entonces, los activos tienen cuentas corrientes y no corrientes. Entre las corrientes podríamos mencionar efectivos, bancos, inventarios, pero en inventarios también podríamos tener una parte donde sea no corriente. Entonces, dentro de lo corriente podríamos hablar también de las cuentas que son por cobrar, que todas esas tenemos que cobrarlas antes de un año. Es decir, dentro de los próximos 12 meses. Y lo no corriente es lo que está después de esos 12 meses. ¿Y a qué nos referimos? ¿Qué entraría dentro de esos activos no corrientes? Pues sería propiedad, planta y equipo, porque eso es algo que no nos vamos a deshacer, por decirlo así, dentro de los próximos 12 meses, sino que eso nos tiene que durar bastante tiempo. Entonces, lo mismo es para los pasivos. Los pasivos, como ya los mencioné anteriormente, son los activos, para terminar con activos, son los derechos que como empresa tenemos. Es decir, todo lo que la empresa posee, todos sus inventarios, todo su dinero, todas sus cuentas por cobrar, porque es dinero que le deben a la empresa, entonces son sus derechos dentro de los activos. Dentro de los pasivos tenemos pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Dentro de esos pasivos corrientes y no corrientes, aquí creo que podemos dejar como más en claro a qué nos referimos cuando hablamos de corriente y no corriente. Para ponerles un claro ejemplo sería por decirles préstamos. Los préstamos, ahí sacamos préstamos o financiamos nuestro proyecto a 5, 7 años o más. Entonces, la parte corriente sería la parte que hay que pagar dentro de los primeros 12 meses, es decir, el primer año. Luego de eso, hay lo que resta, por decirle, si son 5 años, los próximos 4 años, después de pasados los 12 meses, esos son los que nosotros vamos a tener como pasivos no corrientes. Entonces, viene y ahí podemos como dejar más claro a qué nos referimos cuando decimos corriente y no corriente. Entonces, eso es para los activos y para los pasivos. Pero también tenemos una parte que se llama patrimonio. El patrimonio está conformado por el capital social que aportan los socios o el capital que aporta el dueño y las utilidades.
pero también aquí pueden incluirse las pérdidas, porque las pérdidas deben ser absorbidas por el patrimonio. Cuando hay utilidades, pues aumenta nuestro patrimonio, pero cuando hay pérdidas, nuestro patrimonio disminuye porque es el que absorbe la pérdida que la empresa ha tenido. Entonces, eso es como está conformado un estado de situación financiera. Entonces, pero ¿cómo se ve un estado de situación financiera? Entonces, exactamente así. Este es un estado de situación financiera que yo tomé de un informe de una universidad. Entonces, los estados financieros se rigen a través de normas de información financiera. Esto no es algo que hoy pongo y mañana quito, no, es algo que las normas de información financiera son las que nos dicen qué debemos poner, qué debemos tener. Y las normas nos dicen que todos los estados financieros tienen que tener un encabezado, deben ir detalladas así y deben tener firmas para que son las que nos validan la información. En el encabezado, ¿qué debe de ir? Debe de ir el nombre del estado que estamos presentando, a quién pertenece este estado financiero. Entonces, el periodo en el que se está presentando, y como vemos, dice al 31 de diciembre, este es un comparativo. Es algo que no causa mucha relevancia, solo es que se está presentando 2 años. Entonces viene y nos dice que al año, el tiempo en que se está presentando, y esta parte donde nos dice que en qué está expresada, nos dice cifras expresadas en miles de pesos. Entonces, este es el encabezado y estas son las firmas que contiene el estado financiero, el estado de situación financiera. El activo, como le mencionaba, los activos, tanto pasivos y patrimonios, están integrados por cuentas, por líneas que nos explican qué contienen los activos, que nos explican qué contiene el patrimonio, qué contienen los pasivos. Entonces, dentro de los activos, como les dije, son los derechos y podemos ver efectivos, inventarios, deudores comerciales o clientes, propiedad, planta y equipo, entre los principales o los más sonados para los activos. Entonces, los activos nos dicen cuánto tenemos nosotros como derechos. Estos se suman y esto nos da un total. Luego de esto, sería como, luego de tener esta suma, tenemos lo que son, en este ejemplo que yo tomé, está primero el patrimonio y luego está el pasivo, pero aquí el orden de los productos, el orden de los factores no altera el producto, entonces viene y tenemos un patrimonio. Entonces dentro de los patrimonios, como le mencioné anteriormente, está el capital de los socios, el capital del dueño, pero también están aquí nos dice las utilidades o pérdidas que se han tenido en los años operativos de la empresa. Estas se suman y esto nos da un total. Y lo mismo para los pasivos. En los pasivos están los proveedores, están los ingresos recibidos por anticipado, que estos son las deudas que tiene como tal la empresa. Entonces son las obligaciones con las que se debe de cumplir. Están los impuestos, están los préstamos. Entonces todo eso es lo que como empresa tenemos la obligación de ser responsables de eso. Viene y esto también se suma. Entonces, muchas veces hemos escuchado que nos dicen que tenemos que cuadrar el balance. Entonces, ¿a qué se refiere balance? Entonces, en el estado de situación financiera, los activos deben de ser igual a la suma de pasivo y patrimonio. Entonces, como ven, los activos tienen un total de 334 millones y aquí en este ejemplo, la suma del patrimonio de 258 más 76 nos da un total igual de 334. Entonces, los activos deben de ser
iguales a la suma de pasivo y patrimonio. Eso nos tiene que quedar igual. ¿Por qué? Porque en contabilidad manejamos el gran detalle de que nos dicen de que todo lo que entra tiene que salir. Entonces, así como cuando entra un bien, sale otro bien. Yo compro materiales y a mí me entra un material, pero eso me implica a mí también una salida. Entonces, ¿por qué eso? Porque hay una partida doble. Entonces, por un ingreso, por un bien que yo vendo, recibo otro bien, pero por un bien que también yo saco, recibo también otro. Entonces, esta es la parte donde tenemos que cuadrar y por eso el activo, al final de cuentas, tiene que darme un total, tiene que ser igual a la suma de un patrimonio y a la suma de un pasivo. Entonces, para que tengamos en cuenta. Y aquí, como les mencionaba, esto es básicamente como se ve un estado de situación financiera. Entonces, luego de eso vamos a seguir con el otro estado que mencionamos al inicio, que es el estado de resultado. El estado de resultado lo componen los ingresos, el costo de venta, el gasto y la utilidad. Los ingresos son todas las ventas que realizamos, todo servicio que prestamos por el cual se nos remunera. Entonces, esos son los ingresos. Luego de eso tenemos costos de ventas. El costo de ventas es lo que a mí me cuesta producir estos productos, estos servicios. Esta es una parte bien extensa y para explicarles a detalle el costo de venta tendríamos que hacer otro webinar con más tiempo porque estaría interesante realizarlo porque lleva más detalle, pero el costo de venta es todo lo que es indispensable para que mi producto salga a la venta. Entonces, luego de eso tenemos gastos, que los gastos tenemos dos, yo los dividí en esta ocasión en operativos y gastos financieros, pero dentro de los operativos también podemos seccionarlos y poner operativos fijos y operativos variables, y ahí desglosar, pero para ocasión de este webinar los seccioné así, y así también tenemos utilidades, que es el producto de todo esto. Entonces, las utilidades son las ganancias obtenidas, pero también pueden ser pérdidas. Entonces, eso es lo importante de tener esta información. Entonces, saber si estamos ganando o estamos perdiendo. Entonces, el estado de resultado se conforma por estas cuatro cosas principalmente o de manera general, porque como les digo, muchas veces lo adaptamos a las necesidades de la empresa, pero sin perder la esencia como tal de lo que lleva un estado. Luego de eso voy a presentarles cómo se ve también un estado de situación financiera, un estado de resultado, perdón, que al igual que en el anterior les mencionaba, tiene que mencionar aquí el nombre del estado que yo estoy leyendo, de quién es este estado de resultado, el periodo. A diferencia del anterior, si nos fijamos, decía a diciembre de tal año, y esta me dice exactamente el periodo que comprende del 1 al 31, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, porque esta lo podemos adaptar a las necesidades, por decirles algo, si lo ocupamos de un trimestre a otro, si lo ocupamos de febrero a septiembre, si lo ocupamos solo de un mes. Entonces, tiene que ser más específico de qué periodo de tiempo estamos hablando. Igual tiene que ir expresado en cifras, y igual tiene que llevar las firmas que validen esta información que se está presentando. Entonces, esta es de una universidad y ellos tienen aquí los ingresos, prestación de servicio.
Ellos por la prestación de sus servicios tienen unos ingresos de aquí me dice ingresos netos de 186,000. Viene y de estos 186,000 me está diciendo que yo por prestar estos servicios tengo un costo de 54,000, que es el total de costos. Miren, luego de eso yo tengo una utilidad bruta. La utilidad bruta la obtenemos de los ingresos menos los costos. Entonces me da una utilidad bruta a mí de 131 millones. Viene y luego esto entonces nos da un gastos operacionales, que está todo este detalle de gastos. Los gastos operacionales, a diferencia de los costos de prestar el servicio, son gastos como por decirles que no es que sin esos gastos no voy a poder tener mi producto, son gastos que a la empresa le toca absorberlos porque son necesarios para vender, pero no son indispensables. Entonces, saber reconocer la diferencia de necesarios, pero no indispensables. Entonces, dentro de los costos de prestación de servicio, estos son indispensables para la prestación del servicio. Y estos son necesarios, pero no indispensables. O sea, si me falta alguno de estos, no es que voy a dejar de vender. ¿Me entienden? Y espero que estemos comprendiendo un poco esa parte. Entonces, esto de los operacionales, como les mencioné al inicio, podemos tener una división entre lo que es fijo, lo que es variable, pero al final de cuentas se hace un total de gastos operacionales, operativos, como le queramos llamar. A esta utilidad bruta vamos a restarle nosotros 124 que me dicen que son de gastos operativos. Por lo tanto, yo voy a tener una ganancia o pérdida operativa de 6 millones. Entonces viene, luego de esos 6 millones, yo ya tengo una utilidad operativa. Pero yo todavía no he restado mis gastos financieros. Mis gastos financieros hacen referencia a lo que yo pago de intereses al banco. Entonces viene y yo a esto le resto mis costos financieros. Entonces, ¿qué es 1,000,000? Y esto me va a dar a mí la ganancia o pérdida del periodo, que en este caso es ganancia. Entonces, este es como el movimiento que se hace en el estado de resultado, a diferencia del estado de situación financiera en el que cuadrábamos y en el que poníamos una balanza, porque por eso es el nombre balanza general, es poner y poner en medida a que todo esté igual, que mis obligaciones y mis derechos estén en el mismo nivel. Eso es en el estado de situación financiera. A diferencia de este, es ver cuánto obtengo yo de ganancia, cuál es el resultado de mis operaciones diarias, de mis ventas, de mis costos y de mis gastos. Entonces, son dos estados diferentes, pero son dos que son realmente importantes y que realmente se complementan unos. Este complementa al estado de situación financiera. Entonces, ya una vez como pues explicado, por decirle así, y entendido la estructura que tiene esto, vamos a ver el impacto que tiene esta información realmente. ¿Por qué es necesaria? ¿Cuál es la importancia de tener esta información nosotros? Y viene, y para mí realmente que la necesidad de tener esta información pues es imprescindible, porque el propósito de esta información es proveer información acerca de la posición y desarrollo financiero de una entidad. Es tener a la mano información que nos sea fácil, es tener a mano información con la que podamos tener toma de decisiones acertadas. Esta es la importancia de tener información financiera y que sea información de calidad.
Entonces, la importancia de tener, de saber en qué está la entidad, perdón. Estos informes son como un espejo y reflejan exactamente cómo se encuentra una empresa. ¿Qué decisiones debo tomar yo para hacer que mi empresa crezca? ¿Qué decisiones debo tomar yo para reducir mis gastos, para reducir mi costo? Tener información a detalle con la que yo pueda hacer crecer mi negocio, con la que yo pueda hacer que mis utilidades, ver si realmente estoy teniendo utilidades, si el negocio al que me estoy dedicando es rentable, si lo que estoy haciendo es realmente sostenible, porque al inicio posiblemente podamos tener unas ventas grandes, pero tener ventas altas no siempre significa tener utilidades. Entonces, esta información es lo que nos permite tener claro cómo estamos como empresa y tomar decisiones que hagan que la empresa crezca, que hagan que la empresa realmente camine hacia el desarrollo, hacia el crecimiento. Entonces, ¿y quiénes son los usuarios de los estados financieros? Pues hay internos y hay externos. Entonces, si se preguntarán que por qué externos, la verdad que es importante de manera externa para proveedores, para clientes y para unidades gubernamentales. Para los proveedores, para que confíen en que la empresa en la que están depositando ellos o a las que les proveen y dan créditos, por decirlo así, a la hora de nosotros obtener créditos, ellas puedan ver que sí cumplimos y sí tenemos manera de cumplir. Al igual que los clientes, hay clientes que vean la manera de que es una empresa sólida en la cual pueden confiar en sus productos. Las unidades gubernamentales, pues obviamente por la cuestión de impuestos. Asimismo, también podemos mencionar bancos a la hora de financiar proyectos, a la hora de nosotros pedir financiamiento para engrandecer nuestros emprendimientos. Ellos son usuarios que realmente ven con ojos detallados esta información. De manera interna, pues claro está, a los socios, a los accionistas, al dueño como tal, a los administradores y a los administradores juegan un papel importante porque es el reflejo de cómo han utilizado los recursos. Es un claro ejemplo de qué han hecho con los recursos que la empresa ha puesto en sus manos. Para los empleados, para que se apoderen también de la empresa a la que laboran, para que se empoderen de lo que están haciendo. Entonces, y las características de los estados financieros, yo tengo aquí 4, pero también podemos detallar una cantidad bastante grande de características que necesita tener los estados financieros y deben de ser, para mi punto de vista, inicialmente útiles. ¿Por qué? Porque necesitamos que sean útiles en tiempo y en forma, que sean exactos, que sean precisos a la hora de nosotros tener esa información. ¿Para qué? Para que tomemos decisiones a tiempo. Entonces, cuando algo es útil es porque está a tiempo y está en forma y está como se necesita para los usuarios. Que sea confiable, tenemos que ser precisos a la hora de presentar nuestra información. ¿Por qué? Porque si presentamos información a tiempo, pero no es exacta, no es confiable, no es una información que realmente dé soporte, podemos tomar igual decisiones. Aunque sean decisiones a tiempo, pueden ser malas decisiones. Entonces, la información que se presenta debe ser confiable, tiene que tener relevancia, tiene que ser lo que realmente le importa a la empresa. Porque hay gastos o hay cosas pequeñas que no representan un impacto en una empresa.
Entonces, y tienen que ser comprensibles. ¿Y por qué esta parte de comprensible me gustó mucho? Porque por eso hice como el detalle para los que no son contadores, entonces, de explicar un poquito qué es y la estructura que tiene para que entendamos qué estamos viendo, porque no es solo hacer los informes, no es solo decir, ah, no, pero es que pusimos todo lo que era o todo se presentó a tiempo, pero si no entendemos qué estamos presentando, entonces esto tiene que ser un juego de varias partes, entonces tienen que complementarse todas estas características, tienen que ser útil, confiable, relevante y que sea comprensible para los usuarios a los que estamos presentando, para nosotros que lo estamos proveyendo y para los usuarios que también son los que van a recibir la información. Entonces, en base a esto, la utilidad de esta información es indudable, es necesaria. Como emprendedores, creo que nos enfocamos siempre en vender, vender, vender y dejamos un poquito de lado el hecho de tener clara la información financiera o de tener un orden y solo lo hacemos como de manera automática. Ah, bueno, ya vendí, me pagó. Pero es importante que saquemos este tipo de cosas. Es importante de que tengamos un orden y tengamos un poco de conocimiento en cuanto a la organización financiera de nuestros emprendimientos. Tener información financiera en nuestros emprendimientos puede ser la llave, y creo a manera personal, es como la llave de oro para hacer que nuestro emprendimiento crezca. Es la que nos va a hacer realmente la que nos va a ayudar a que nuestras decisiones sean certeras. Como emprendedores, el riesgo, tratamos de buscar el mínimo riesgo porque nuestro margen de error es bien pequeño, porque tener pérdidas en nuestros emprendimientos, tener pérdidas en estos pequeños negocios representan un impacto grande. No va a ser lo mismo que tenga pérdidas una empresa multimillonaria a que tenga pérdidas un emprendedor. Entonces, tener información de calidad, tener información a tiempo, tener información ordenada y tener información útil nos va a ayudar a reducir el riesgo en la medida de lo posible. Entonces, nos va a ayudar a tomar decisiones que realmente que realmente impacten en nuestros emprendimientos. Entonces, en base a eso, quiero que sigamos con un estado de resultado. Hace poco me encontré con un estado de resultado de Microsoft y iban a decir que qué complejo, pero no, la verdad que está bien fácil. Entonces, quiero ponerlo como ejemplo para que entendamos un poco más y si pueden ir ahí con una calculadora o un cuaderno, ir sacando sumas y restas para que entendamos bien el estado de resultado que vamos a leer, pueden ir haciéndolo. Y por si hay consultas también. Antes de eso, antes de pasar a eso, quisiera recalcar algo. ¿Por qué me enfoqué más en el estado de resultado? Porque como emprendedores, creo que el estado de situación financiera es fundamental, definitivamente. Pero cuando iniciamos, no tiene como mucho sentido. Y no tiene sentido por el hecho de que a veces no lo sabemos manejar. Pero más que nada el estado de situación financiera viene a causar impacto ya cuando ya llevamos varios tiempos. Pero un estado de resultado es indispensable desde el primer día que ustedes realizan un emprendimiento. Desde mi punto de vista, un estado de resultado debería de ser desde el inicio algo de cabecera, o sea, tiene que ser algo que
que al igual que como planificamos la primer compra, planifiquemos un formato y planifiquemos y estructuremos nuestro propio estado de resultado, aunque sea pequeño, para que realmente veamos la evolución de nuestros proyectos, para que veamos la evolución para que veamos el resultado como tal de la operación que estamos haciendo. Entonces vamos a continuar con el estado que les mencionaba. Y lo vemos así. Entonces voy a ir explicándoles. Este es el estado de resultado que Microsoft publicó en el primer trimestre, es decir, estos primeros 3 meses. Para tener de manera anual esto, lo multiplicamos por 4, pero en general el concepto es lo importante y es lo que quiero que tomemos aquí. Me habla de estos son los 3 productos que Microsoft ofrece. Entonces, el primero es Microsoft como tal, el sistema, y su aplicación LinkedIn. Entonces, esta es lo que le corresponde a estas 2 aplicaciones. Esto es lo que él obtiene de ingresos por su nube. Es donde se almacena. Es la aplicación que ellos tienen de almacenamiento de datos. Y esta es la parte que obtiene por estas 2 aplicaciones, que esto es para videojuegos y entonces estos son los 3 productos que ellos tienen. Entonces, los ingresos que tiene por estas aplicaciones son de 16.5. Los de la nube son de 20.3 y los de los videojuegos son de 13.3. Al sumar estos 3 nos da un total de 50.1 ingresos. Este es el total de sus ingresos. Bien, y al tener este total de ingresos, él lo que hace es que saca, como les expliqué, el costo de lo vendido, el costo que él tiene que desembolsar por poner al público estos 3 productos. Entonces, este costo representa 15.5. Entonces, a estos 50.1 le restamos estos 15 y nos da una ganancia operativa de 34.7. Luego de esta ganancia operativa, nosotros tenemos, su utilidad bruta. Esta es su utilidad bruta porque es los ingresos menos el costo de venta. Entonces, esta es su utilidad bruta. Entonces, la utilidad bruta es de 34.7 y a esta utilidad bruta él tiene que restarle sus costos operativos. Entonces, aquí tiene el detalle de cuáles eran los costos operativos. Aquí, como les mencioné anteriormente, ingresan una serie hoy más que nada redes sociales, internet, sueldos y salarios, y así hay una cantidad de gastos que se involucran aquí. Entonces viene y el gasto operativo de Microsoft es de 13.2. Entonces, a la utilidad bruta nosotros le restamos los 13.2 de gastos operativos. Esto a mí me da una utilidad operativa. Entonces, 34 menos 13 me da 21. A esta utilidad operativa viene, entonces también él le resta aquí se le restan los impuestos, pero aquí podemos restar tanto impuestos como intereses. Entonces viene y luego de estos impuestos, ya restándole, a él le queda una ganancia de 17.6. 17.6 ya luego de todo. Entonces, ¿por qué les traigo este ejemplo? Porque aquí podemos observar y por qué les decía yo que esto debe de ser algo de cabecera, que tenemos que tenerlo inicialmente. Porque si esto fuera al contrario, entonces, ¿qué impacto tendría? Saber de que si nos fijamos, la parte roja son sus gastos,
Pero si esto fuera al contrario, si la parte roja fuera esta, entonces ahí es donde Microsoft dice, tengo que tomar decisiones. ¿Me entienden? Entonces, si la parte que está más gruesa, por decirlo así, la parte que tiene más cifras más altas, fueran los gastos, es donde Microsoft tiene que sentarse y decir, bueno, no, yo necesito reducir mis gastos. O por el contrario, aumentar mis ventas para que mis costos sean menos. Porque otra cosa importante, a veces los costos operativos siguen siendo los mismos. Bueno, no a veces, casi siempre. Los operativos se mantienen, pero si esto no baja y esto se mantiene, significa que al final de cuentas esto puede representar algo muchísimo más grande. Entonces, en conclusión a esto que les he hablado, es la importancia de esto, la toma de decisiones. O yo aumento mis ingresos, o yo reduzco mis gastos, o yo posteo bien mi producto, porque la mira siempre de una empresa va a ser tener utilidades, tener ganancias. Para una empresa obviamente no es rentable tener pérdidas. Grande o pequeña, a ninguna empresa le conviene tener pérdidas. Entonces, la información es esta información. Los estados financieros son relevantes cuando son con información fidedigna, con información oportuna, con información que realmente soporta lo que estamos haciendo para una buena toma de decisiones, para una correcta toma de decisiones. Y como emprendedores, como se los mencioné, creería yo que es desde el punto de vista, tendría que ser para reducir nuestros riesgos, para reducir el riesgo de estar poniendo más de nuestra bolsa de lo que nos está ingresando. Entonces, esta creo que es mi participación. Realmente que creo que abarqué todo lo que podía. En una hora es bien complicado dejar todo, pero espero que haya dado los puntos más importantes, espero que hayan entendido pues y que yo les haya aportado un poquito al conocimiento. Yo creo que aquí podríamos ya pasar a la parte de consulta. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Gracias, licenciada Shirley, por su participación. Vamos a pasar al espacio de consultas y respuestas. Pueden ustedes levantar la mano si tienen alguna participación o alguna consulta que puedan tener ustedes, ¿verdad? Respecto a los estados financieros, tal como lo mencionó la licenciada Shirley, ¿verdad? Estos son, pues, conocimientos generales que estamos impartiendo en este momento, ¿verdad? Posteriormente, el Centro de Capacitación y Emprendimiento pues estará ofertando más programas educativos orientados hacia contabilidad y finanzas, ¿verdad? Que permita a los emprendedores poder tener una comprensión amplia sobre los estados financieros. Asimismo, ¿verdad? Los invitamos a completar nuestra encuesta de satisfacción y que ahí nos puedan dejar ustedes también, pues, los programas educativos que ustedes desean que el Centro de Capacitaciones pueda ofertar. Entonces, si tienen consultas, pueden realizarlos directamente, ¿verdad? Pueden levantar la mano, pueden abrir su micrófono o también pueden dejarnos sus consultas en el chat. Respecto a los comentarios, estoy viendo que los muchachos pusieron de que una gran empresa no iba a impactar, no era diferente, o disculpen, me dice que sería más interesante lo de un emprendedor. Creo que puse ese porque está sencillo y lo que quería era que entendiéramos la estructura como tal para que después, para que nosotros inicialmente comprendamos la esencia de cada estado financiero. ¿Por qué? Porque una vez entendiendo la esencia, nosotros mismos vamos a poder desarrollarlos.
Entonces, nosotros mismos vamos a poder ir guiándonos. Entonces, puse esa empresa grande, pero si se fijan, no habían cuentas, sino que era la esencia porque lo que nos permite como emprendedores y a lo que creo que mencioné reiteradamente es la toma de decisiones. Si te fijan, no había nada de diferente en lo que presenté. Entonces, lo que íbamos a hacer es entender como la esencia del Estado y aparte de eso, cómo nos puede ayudar a la toma de decisiones, analizando qué puntos. Si yo estoy viendo que mis ingresos son tanto y mis ingresos no cubren mis gastos, pues entonces analizar y decir, bueno, voy a bajarle a mis gastos que definitivamente es indispensable. Entonces, ¿cómo tengo que minimizar yo mi gasto? ¿Cómo puedo reducir yo mi gasto? Necesitaría yo ahorita tener varios proveedores, tomar decisiones y decir, bueno, yo tengo que ver más opciones de proveedores. Entonces, en base a esto es el analizar la información y de ahí tomar decisiones. Como proveedores, decir, bueno, yo necesito vender para que mis ventas puedan cubrir. Entonces, creo que enfoqué a eso. No sé si estaba ahí o si no se entendió. Entonces, si no se comprendió, le daríamos la palabra a Osman Cáceres. ¿Qué porcentaje tendríamos que obtener de utilidad según el estado financiero? Porque no hay porcentaje solo hay, bueno, sí hay pero ¿qué porcentaje tendríamos nosotros que tener como utilidad en un estado financiero? Un promedio. Ok. Entonces, esta pregunta es bastante subjetiva. Desde mi punto de vista, creo que nosotros al momento de elaborar el producto, y por eso le mencionaba, el tener un correcto costeo de las cosas nos permite tener bien claro cuál es el porcentaje de ganancias. Porque a veces, como son nuestros productos, nosotros decidimos, bueno, no, yo mi producto quiero que de utilidad, que ese es otro punto. Tendríamos que analizar bien el porcentaje de utilidad que usted quiere ya neto o el porcentaje de utilidad que usted le da a las cosas, pero solo reduciendo, por decirle, yo produzco café y le reduzco lo que me cuesta el costo de producción y yo quiero una utilidad del 40%, pero al final de cuentas ese 40% no le va a quedar porque hay gastos operativos que tienen que quedar. Entonces, respecto, para aterrizar bien a su pregunta, creería yo que eso depende de ustedes como proveedores de cuánto le quiere ganar a su producto, ¿cierto? Pero también de cómo tenga claro cuáles son los costos de su producto y en base a eso darle el precio al producto, porque no le puedo decir que solo porque me costó 20 yo lo voy a dar a 30, pero ¿qué tal que mis gastos sean de 10? Entonces, tenemos que tener claro cuánto yo gasto para poder ofrecer ese producto. Entonces, creo que es un juego y deberíamos de hacer ese análisis siempre y de tomarnos bien a detalle cuánto yo gasto para ofrecer ese producto. Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Sí, no, yo hablaba ya directamente de la utilidad. O sea, ya en sí, ya rebajando todo, ingresos, costos, gastos operativos, una utilidad. O sea, ¿qué porcentaje deberíamos de obtener? Pues mínimo, pues para poder manejar una empresa. Ok, entonces, ya utilidad neta, entonces, desde mi punto de vista, yo creería que tiene que andarle aproximadamente, ya después de todo, pues no arriba, o sea, no es a hacernos millonarios, como dijo un tío que tengo yo, no es hacerme millonario a la primera, entonces podrían oscilar entre unos 10-15% de todo, de sus ingresos. Ok, muchas gracias. Sí. Dale.
cada empresa y cada rubro en específico, ¿verdad? Tiene diferentes márgenes de ganancia, ¿verdad? Por ejemplo, una gasolinera, su margen de ganancia es mínimo, pero el volumen de venta que tiene es bien amplio. Exacto. Pero no vamos a encontrar, por lo menos, ¿verdad? En nuestro medio no vamos a encontrar información de referencia que permita determinar este rubro gana este margen, porque lamentablemente en nuestro medio, ¿verdad? La información no es pública, pero también va a depender de cómo cada empresa maneje sus gastos operativos y su costo como tal. Entonces, sí, el punto es poder tener esta información para poder tomar decisiones de forma oportuna, estar haciendo esta evaluación, ¿verdad? De forma mensual, trimestral, anual, para poder tomar decisiones oportunas, ¿verdad? Tal como lo mencionaba la licenciada Sherry. Es correcto lo que dice la licenciada Oneida, que lo que les mencionaba, a veces no es solo tener grandes ventas, entonces porque a veces hay una cantidad de ingresos bastante grandes, pero el margen de ganancia es bien poquito. Entonces, y por eso le mencionaba yo a él también de que depende mucho de cuánto sea el margen que ustedes decidan ganarles, porque al final esa es una decisión de ustedes de cuánto... y más que de ustedes, también recordemos que hay una competencia. Entonces, a veces la competencia ya tiene un precio. Ustedes tienen que adaptarse a ese precio porque también si se da más, si se elevan un poquito más por el afán de buscar más ventas, creo yo que dejarían de percibir ingresos. Entonces, ya se vuelve un juego bien complejo. Entonces, el porcentaje depende mucho de nosotros, pero también desde mi experiencia y desde donde yo laboro, les puedo decir que hace mucho la diferencia el monitorear mucho, el tener cerca a sus clientes, el crear fidelidad en el cliente, pero también el manejar muy de cerca el costo, el gasto, reducir gastos y tratar de que sea lo mínimo o lo necesario o lo justo y que se aproveche el recurso que se tiene de la mejor manera, porque eso ayuda a que entre menos gasto tengo, más margen de utilidad me va a dar a mí como emprendedor. Entonces, no sé si les aclaramos un poquito más la duda. No, está bien explicado. Y siempre y cuando no bajar la calidad del producto, en reducir costos y gastos, yo entiendo eso. Exacto. Consulta, comentario. Solo recordarles que pues nos gustaría, ¿verdad?, que nos dieran su opinión en nuestra encuesta de satisfacción para pues poder saber, ¿verdad?, qué opinan ustedes sobre este webinar, pero también que nos puedan dar la temática que ustedes están interesados en recibir a través de este Centro de Capacitaciones y Emprendimiento. Bien, de no tener consultas, ¿verdad? Y comentarios que podamos despejar, damos por finalizado entonces este webinar. Licenciada Shirley Mejía, muchísimas gracias por este aporte que usted está haciendo al conocimiento, ¿verdad? Esperamos que pues nuestros participantes tengan, ¿verdad? Un poco de mayor conocimiento después de este programa y que también puedan seguir capacitándose, ¿verdad? Eso es lo importante de todos los días aprender algo. De nuestro lado, ¿verdad? Vamos a seguir ofertando programas educativos, ¿verdad? Podemos sugerirles que se mantengan en el chat que tenemos, ¿verdad? Y ahí vamos a estar nosotros dejando los próximos programas educativos. Igual, ¿verdad? Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @CCE Honduras. También pueden seguirnos en nuestro
canal de YouTube para que puedan recibir las grabaciones si ustedes no se pueden conectar. Licenciada Shirley, le cedo la palabra para que dé pues ya su cierre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias nuevamente al Centro de Capacitaciones y Emprendimiento Honduras. Gracias por la oportunidad. Realmente que muy halagada por la participación. Agradecerle también a cada uno de los que nos acompañó por su tiempo. Espero que haya podido aportarles un poquito más de conocimiento, motivarles a que sigamos buscando educación financiera. Realmente creo que es un tema bastante importante y que no le tomamos la debida atención. Creo que puede ser al momento que entendemos el impacto que tiene la información financiera en nuestra vida personal incluso y en los negocios, le damos la importancia. Quedo a sus órdenes igual. Espero que no sea el único, sino que sea el primero de varios. Estamos para ayudarles. Muchísimas gracias y cualquier cosa, pues estoy a la orden. Espero que haya sido de ayuda y pues nada. Gracias, de verdad. Feliz fin de semana para todos y pues también felices vacaciones, ¿verdad? Buenas noches. Igual, felices vacaciones.